este de Bienvenidos a este panel de explicación y discusión en el que se van a tratar temas como el Estado, las organizaciones internacionales y los sujetos especiales que van a ser presentados por aquí los tres exponentes presentes, en el que cada una va a presentar un tema en específico de los ya mencionados, dando una breve introducción y explicación sobre los temas y en el que de forma libre los otros, los otros dos exponentes, podremos hacer preguntas que vayan surgiendo durante la explicación del tema y pues el exponente de ese momento va a intentar o responder a las dudas que vayan saliendo de cada uno. Pues los tres exponentes el día de hoy es Alexia Jiménez Olivas, Denise Cajún Cajún y su servidora Isabel Mazuca. Te doy la palabra, Alexa. Como primer tema vamos a estar hablando del Estado y sus características. Primero que nada tenemos que saber lo que significa el Estado. Este es el que se describe como la máxima organización política, la cual centraliza el ámbito de las relaciones políticas en un territorio y también el mando político dominado por una estructura burocrática. Esta ostenta el monopolio legítimo de la coacción y coerción. Esa tiene una estructura que da vida al conjunto de instituciones políticas modernas y de las que se desprenden el sistema político, el régimen, el gobierno y la administración pública. El Estado también tiene cuatro elementos básicos y generales, que son, número uno, posee gobierno, o sea, que cuenta con poder político. El número dos es que tiene un pueblo y el número tres es que ostenta territorio. En el 4 este está regulado como con base en un Estado de Derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes, como el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ok, tengo una pregunta. De todos los estados nos regimos, o bueno, se rigen con los tres poderes. No, ese es solo en la situación de México. Ok, Ahora pasaré a las características, que en este caso son cuatro, que están conformadas por la soberanía, la autodeterminación, la tesis de reconocimientos de estados y las figuras de derecho internacional público, en las que tiene restringe su soberanía, perdón. La soberanía, este es uno de los más importantes de la teoría del Estado, ya que está arraigada con el concepto de porque solo el Estado tiene soberanía. Este mismo, a través de sus órganos, puede ejercer los derechos legales y la autoridad de los poderes del Estado. Ninguna persona, ya sea ni física ni moral, puede asumir tales derechos soberanos, al menos que sean órganos del Estado y actúen con la capacidad de uno de estos. El ejercicio de los poderes soberanos comprende los poderes legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero eso ya dije que es en el caso de México. Esto en relación a las personas físicas y morales. Si un Estado no tuviera soberanía, este no tendría fundamentos legales para el ejercicio de sus poderes. El derecho de autodeterminación de los pueblos, también conocido como derecho de autodeterminación. En este es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, de poder seguir su desarrollo, ya sea económico, social o cultural, y estructurarse libremente sin injerencias y de acuerdo con el principio de equidad. En un principio básico del derecho internacional, se ha permitido la creación de nuevos estados desde la Segunda Guerra Mundial. Y este fue creado solo por un objetivo, que es el permitir el proceso de la descolonización a aquellos pueblos que se encontraban bajo el control de una potencia extranjera. ok, o sea, entonces hablamos de autodeterminación cuando pues
un estado no necesita de otro ajeno, ¿verdad? Para poder de regir a su propio gobierno, ¿no? O sea, para poder tener ¿cómo le diríamos? Un crecimiento, ¿no? O sea, si el Estado es autodeterminante, significa que ellos mismos deciden cómo va a crecer su economía, su cultura y todo eso, ¿verdad? Exactamente. Ellos deciden todo por ellos mismos. Okay. La tesis de reconocimiento de estados. Esta actualmente se divide en dos teorías, que es el iure y de facto. La teoría de iure es una teoría constitutiva, que ésta reconoce y acepta que el Estado reconocido cumple con los requisitos necesarios para ser un sujeto de derecho internacional. Y el facto es una teoría declarativa. Esta reconoce al Estado de forma provisional, de manera que cumpla con lo necesario exigido. Ah, ok. Me parece que la teoría facto es pues realmente no habla sobre algo temporal, sino que, o sea, no va a ser un reconocimiento de forma provisional, porque creo recordar que el de facto era una teoría declarativa, como lo decimos, o sea, que se refiere a que cuando un estado, o bueno, un país, tiene todas las características para ser un sujeto, entonces es que, pues, no necesita el reconocimiento de otros estados ajenos para, pues, ya volverse un sujeto de derecho internacional. Al menos esa es mi opinión. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar. El siguiente son las figuras del derecho internacional público en las que el ente tiene restringida su soberanía. Estas son la colonia, el régimen internacional de administración judiciaria, el protectorado y el Estado libre asociado, que ahorita les voy a hablar de cada una de ellas. La colonia es como un territorio en el que la dependencia económica acarrea la ausencia de derechos políticos. O graves restricciones de las libertades civiles y una ampliación excepcional del significado legal de la palabra sedición. Y también un territorio en el que la preocupación oficial por la sedición y los delitos afines conduce a adoptar determinadas prácticas judiciales y políticas que el territorio metropolitano serían consideradas como extraordinariamente rudas. A consecuencia es que todos los pueblos sometidos y en particular sus representantes más cultos y educados presentan un grado elevado de frustraciones y de corrupción producidas por la impotencia política. El régimen internacional de admisión fiduciaria. Este fue establecido para la supervisión de los territorios en fideicomiso colocados bajo dicho régimen por medio de acuerdos especiales con los estados que los administran. Este régimen también se aplica a los territorios en las siguientes categorías: territorios bajo mandatos establecidos por la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial, territorios que como resultado de la Segunda Guerra Mundial se habían segregado de los estados enemigos, y territorios voluntariamente colocados, estos bajo este mismo régimen por los estados responsables de su administración. El protectorado. Estos son aquellos territorios cuyo gobierno, al acordar la protección, mantiene un estatus internacional separado, pero carecen en alguna medida de las características de la estabilidad. El protectorado también en sus diversas versiones era un instrumento
al servicio de los intereses estratégicos, económicos o militares de las grandes potencias. El Estado libre asociado. El Estado libre asociado o mancomunidad, como también es conocido, es la forma de gobierno de los territorios estadounidenses y de Puerto Rico y de las Islas Marianas del Norte. Antes de alcanzar su independencia, la Mancomunidad de Filipinas también constituyó un Estado libre asociado de los Estados Unidos. Esto es un gobierno autónomo y lo sacó de la lista de colonias de la Organización de Naciones Unidas. Eso sería todo por mi parte. Ok, muchas gracias, Alexa. Ok, creo que pues el tema de Alexa es un tema bastante sencillo de entender, bastante corto, por lo tanto no tuvimos tantas preguntas ni tantos comentarios, fue pues bastante claro, así que pues daremos paso al siguiente tema. Denise, te doy la palabra. Ok. Yo soy Denise Cajún y voy a hablarles sobre las organizaciones internacionales. Bueno, estos son entes creados por los estados a través de un tratado internacional con la finalidad de mejorar la cooperación internacional. Tiene un gran significado dentro de la sociedad internacional, ya que establece normas de los procesos de educación formal para que apoyen la coordinación, el consenso y la equidad. Ahora voy a hablarles sobre la clasificación de las organizaciones internacionales. Bueno, estas se dividen por fines, según su composición y según sus competencias. Ok, pregunta a qué se refieren pues cada clasificación, si puedes pues comentarnos. Sí. Cada clasificación, de hecho, tiene como que una pequeña subclasificación, de que por sus fines se dividen en fines generales y fines específicos. Los fines generales se refieren a aquellas en las que sus actividades no están limitadas a un solo ámbito en concreto, sino que abarca varias materias que les resulten útiles. Y en cambio, en fines específicos, estas se desarrollan en actividades dentro de ámbitos definidos. Ok. Según su composición, de igual forma se dividen en dos, que es el ámbito universal o mundial y el ámbito regional o restringido. El ámbito universal o mundial se refiere a aquellas que están abiertas a la participación de todos los estados de la Tierra, contrario al ámbito regional o restringido, que está reservada para un cierto número de estados, o sea, está demasiado limitado, que se reúnan en determinadas condiciones preestablecidas de acuerdo a su naturaleza geográfica, económica o política. Y la tercera clasificación es según sus competencias, que se dividen igual en dos, que es de cooperación o coordinación y de integración o unificación. La primera, de cooperación o coordinación, se refiere a aquellas que desarrollan funciones de cooperación mediante la realización de unas actividades coordinadas entre sus miembros para poder alcanzar objetivos colectivos. Y de integración o de unificación, se refiere a la integración de sus miembros. Es demasiado simple. Ahora les voy a mencionar sobre los tipos de órganos que integran o conforman una organización internacional. Los, los órganos plenarios, órgano administrativo y el órgano ejecutivo. El órgano plenario se refiere a que donde se reúnen los representantes de todos los miembros de esa organización. El órgano administrativo es quien administra la organización y por lo general es quien la representa. Un ejemplo de este puede ser la Secretaría General. En el órgano ejecutivo se refiere a aquellos que ejecutan las políticas de una organización, por lo general en la toma de decisiones. Tienen cierta similitud con el órgano plenario, pero es muy diferente. Un ejemplo podría ser el Consejo de Seguridad, el Consejo de Administración Fiduciaria y el Consejo Económico Social.
La mayoría de estos órganos están integrados por los países miembros de la organización. Eh, y todos estos órganos siempre toman diferentes decisiones por medio del voto. En todo Em, siempre hay votación. Tengo una duda. ¿De Sí, qué se trata cada voto? O sea, ¿cómo es cada uno de estos? ok, les voy a hablar sobre los tipos de votos. Eh, Ahí está el de unanimidad, el de consenso, el de mayoría simple, mayoría calificada y el voto ponderado. Bueno, la unanimidad se refiere a que todas las personas que estén votando estén de acuerdo, ya sea que estén a favor o en contra. Este, este puede utilizarse mayormente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eh, Después tenemos el consenso, que se parece al de unanimidad, pero es menos formal. De ahí tenemos el de mayoría simple, que se refiere a de que de todos los representantes, lo que se obtenga más de la mitad, por ejemplo, 20 personas, un ejemplo simple, 20 personas y con 11 personas, pues ya, o sea, se tiene como que la mitad y uno más. Ok, ajá. Ajá, este suele usarse para las entidades federativas. De ahí pasamos al de mayoría calificada, que es donde 2/3 partes de los miembros presentes son los que votan. O sea, a partir de esa cantidad es que ya se establece. Ujú. Este suele usarse en las cámaras. Y el voto ponderado, que significa darle un número de votos basándose en el criterio poblacional, económico y entre otros. Respecto a este criterio, cada miembro tiene un número diferente de votos. De hecho, este tipo de voto no se usa en México, mayormente se usa en Estados Unidos, en las votaciones de Estados Unidos. Ok, pues como ya sabemos que hay muchos tipos de votos, entonces como, ¿qué voto deciden usar? O sea, es como de que ya hay uno en específico que se use siempre o pues, ajá, ¿cuál es la decisión? ¿Cómo toman esa decisión? Ok, de hecho, ciertos órganos, perdón, ya tienen establecido un tratado donde previamente ya está especificado qué tipo de voto van a usar, ajá, qué tipo de voto van a implementar y de acuerdo, mayormente está establecido en algún estatuto o en algún ordenamiento. Ok, y si Eh, no está dentro de estos ordenamientos o estatutos, Se decide a la hora de realizar el voto, o sea, no siempre van a estar establecidos en algún ordenamiento o estatuto, puede ser a la hora. Sí. La ONU, ahora les voy a hablar sobre la ONU y sus características. ok. Bueno, la ONU oficialmente se creó el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 miembros la ratificaran. El lugar de las Naciones Unidas del mundo pueden reunirse para discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas. Uno de sus objetivos es construir un mundo más sostenible y emprender acciones colectivas para frenar el cambio climático. Ah, ok, pero ahora que nos introdujiste que es la ONU, pues, específicamente como, ¿qué cosas hace la ONU? Ok. La ONU, de hecho, ayuda a muchas cosas. Entre ellas está de que ayuda a mantener la paz y la seguridad internacional, al igual que a proteger los derechos humanos, distribuir la ayuda humanitaria, apoya el desarrollo sostenible y la acción climática y a defender el derecho internacional. Bueno, ahora voy a pasar a hablarles sobre los órganos principales de la ONU. Entre esos está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. La Asamblea General es un órgano representante normativo y deliberativo de la ONU. Cuenta con 193 Estados miembros representados.
universalmente. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacional. Este cuenta con 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Todos los Estados miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo y también de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Ok, pregunta, perdona que te interrumpa tanto, No te pero preocupes. ¿cómo deciden este Consejo de Seguridad? Ok, para elegir a los miembros del Consejo de Seguridad se realiza mediante una votación secreta y no hay representación de las candidaturas. Se elige mayormente eh, por el voto, como había mencionado, pero a partir de las 2/3 partes, o sea, de las 2/3 de la mayoría, es cuando Ah, se ok, elige. aquí sí hay un voto, o sea, específico, ¿no? Sí, en este caso sí. Ok, De ahí pasamos al Consejo Económico Social, que este es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales mediante la revisión de políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. Este igual sirve como mecanismo central para las actividades del sistema de la ONU y sus agencias especializadas. El Consejo de Administración Fiduciaria está autorizado a examinar y debatir los informes representados por la autoridad administradora respecto del adelante político, económico, social y educativo de la población de los territorios de fideicomiso. La Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. La sede de esta se encuentra en el Palacio de Paz de Haya, que es en Países Bajos. Su función es resolver las disputas legales representadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes y consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales la planteen. Y por último, la Secretaría de la ONU, que está encabezado por el secretario general, y este es un órgano administrativo de la ONU. Ahora les voy a hacer mención más que nada sobre las agencias y los programas especiales de la ONU y sus funciones. Entre estos se encuentran el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la OMI, que es la Organización Marítima Mundial, la OMM, Organización Meteorológica Mundial, la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional, la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ONURI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Internacional, la UPU, que es la Unión Postal Universal, y la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, que estas son las agencias. ok. Creo que hasta el mismo nombre nos explica más o menos de qué van todas ellas, ¿verdad? Pero sí me surgió una duda por la UPU, porque menciona algo sobre postal Ok, y no sé, a mí me viene a la mente, como antes, ¿no? Las cartas de que usaban las postales, entonces no quiero, pues, ajá, tener una idea equivocada. ¿Me puedes explicar qué es la UPU? sí, de hecho, tiene cierta idea de lo que se trata. De hecho, la OPU, que es la Unión Postal Universal, es el foro principal para la cooperación entre los organismos del sector postal. Esta ayuda a garantizar una red universal auténtica de productos y servicios actualizados. Ah, ok, sí, viene siendo pues la idea, ¿no? Sí. Y ahora les voy a mencionar los programas de la ONU, que es el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia, el ACNUR, la Oficina del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, el PMA,
Bueno, como les decía, está el PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la FNUAP, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el OOPS, que es el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, la ONU Mujeres y el ONU Habitat. Ok. Tengo una duda acerca de qué Ujú. trata ONU Habitat. Bueno, pues mira, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos, que es el ONU Habitat, se encarga de promover pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles con el objetivo de promocionar una vivienda adecuada para todos. Ah, ok, gracias. En mi caso, realmente creo que me llamó mucho más el de ONU Mujeres. Ok, este se carga exclusivamente de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ok, O sea, o así de sea, simple, sí, sí, muy simple, sí, claro. O sea, es un sí, ONU, sí, pero dedicado exclusivamente a mujeres, ¿no? Wow, qué genial. sí. Ok, pues creo que el tema de ese estuvo bastante, igual bastante claro. Gracias por resolver nuestras dudas. Mis dudas más que nada. Este, y pues yo voy a presentar el último tema que viene siendo los sujetos especiales o atípicos en el derecho internacional. Bueno, primero vamos a aclarar qué son los sujetos, o sea, del derecho internacional, ¿no? O sea, se entiende que los sujetos del derecho internacional público, pues son aquellos que tienen esta capacidad jurídica internacional que les, que les otorga el poder contraer obligaciones y exigir derechos, así como también proclamarlos, ¿no? En los tribunales internacionales. Eh, Hasta hace poco, realmente, los sujetos internacionales únicamente abarcaban a los estados. Eh, pero debido a que hay una interdependencia de los estados con el surgimiento pues de las organizaciones internacionales y pues también la influencia del derecho internacional en los individuos, pues este concepto pues ya se ha ampliado, ¿no? O sea, ya no únicamente nos referimos a sujetos internacionales a los estados, sino también pues a las organizaciones que existen como pues la ONU y así, ¿no? Pues que ya hablamos. Este, Sin embargo, pues existen algunos sujetos especiales, atípicos en el derecho internacional público, pero ¿qué los hace especiales o atípicos? Bueno, pues lo que los hace especiales o pues atípicos es que no cumplen con todas las características para ser un estado o para ser una organización internacional, ¿sí? O sea, como que cierta característica les hace falta. De, porque tienen como una capacidad de obrar limitada y que hoy en día estos sujetos atípicos especiales son la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden de Malta y la Cruz Roja Internacional. Primero, pues vamos a hablar de la Santa Sede, John Bajo, John, Ciudad del Vaticano. Bueno, pues la Santa nos habla de que pues desde la época romana el Papa pues tuvo vicarios que lo representaban en diferentes provincias, ¿no? O sea, lo representaban de forma diplomática y que pues de alguna forma se convirtieron en una institución regular y permanente. Pues en 1870 cuando hubo una reunificación en Italia, pues el papado pierde la mayoría de sus territorios. Entonces,
pues ya no tiene el territorio para ser llamado un estado, ¿no? Pero pues este sigue enviando representantes diplomáticos que hoy en día para la Santa Sede se les llama nuncios, internuncios, y que pues también recibe representantes de otros países. Y pues estos igual firman tratados internacionales, pero estos tratados internacionales no son llamados de esa forma, sino que se les llama concordatos y así, ¿no? En, Sin embargo, en 1929, en febrero 11, se firma el Pactado de Letrán, que está ratificado el 7 de junio de 1929. Pues consta de 27 artículos que pues en el preámbulo nos dicen de esta forma que para asegurar a la Santa Sede la interdependencia absoluta y visible, hace falta garantizarle una soberanía indiscutible, incluso en el ámbito pues internacional, y que se había considerado que era necesario construir con modales particulares pues la Ciudad del Vaticano, reconociendo a la Santa Sede la propiedad sobre esta misma ciudad, su poder exclusivo y absoluto y pues la jurisdicción soberana. En el artículo 2 de este pacto, nos habla que Italia reconoce a la soberanía de la Santa Sede en el orden internacional, que es ahí donde le da como esta personalidad jurídica, ¿no? Para que se le reconozca en el derecho internacional, este de, y le, ¿cómo se le dice? Le da el territorio que hoy conocemos como el Vaticano, que es un territorio prestado realmente, ¿no? No es originario del Vaticano, sino que es parte de Italia, pero sin embargo el territorio del Vaticano tiene sus propias leyes, tiene sus propias reglas. Sin embargo, pues graciosamente estas leyes, estas reglas, o sea, el poder judicial, ejecutivo y así legislativo, está únicamente en el Papa, o sea, él es el que decide todo. Pues, eh, pues el Vaticano, pues la Ciudad del Vaticano, pues le sirve de territorio y pues así le asegura pues su independencia con respecto a pues a cualquier poder temporal. ¿A qué nos dice, no? Que este territorio les asegura que pues son independientes de Italia, ¿no? Que no necesitan Italia y que Italia no se mete en su gobierno que existe, ¿no? Por así decirle, gobierno, porque pues, realmente no es un gobierno en sí, ya que su población pues está conformada de puros sacerdotes, cardenales, monjas y así. Y graciosamente, un dato extra, los ciudadanos del Vaticano no son ciudadanos permanentes. O sea, si un cardenal y su familia viven en la Ciudad del Vaticano durante ese periodo temporal, sí gozan de una nacionalidad que pues se le diría la nacionalidad del Vaticano, pero una vez que pues salgan o regresan a vivir a otros estados o pues sus países de origen y así, pues ellos pierden esa nacionalidad y simplemente vuelven a tener la nacionalidad original que tenían, ¿no? Por ejemplo, si hubiera un cardenal mexicano durante su estancia, pues goza de esta nacionalidad, pero una vez regresando a México, pues ya tiene su nacionalidad mexicana. Este de, pues sí, o sea, la verdad es que se ha discutido mucho sobre la capacidad jurídica internacional, pues, que tiene la Santa Sede, porque, pues, muchos dicen, ¿por qué es un sujeto internacional? O sea, ¿qué hace por el derecho internacional? Realmente, a diferencia de sus otros compañeros de sujetos especiales, la Santa Sede, las únicas cosas que hace, pues son con fines religiosos realmente.
y así, ¿no? O sea, sino, o sea, simplemente, o sea, sí, su capacidad está limitada para asuntos espirituales. O sea, estos no hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas, pero sí ayudan a dependencias de la misma que tengan que ver con su misión o que persigan fines similares a la Iglesia Católica, como pues la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, eh, a la Soberana Orden de Malta, que es la que vamos a hablar ahorita, y, y pues pertenecen a organizaciones indispensables para conservar su independencia y pues ejercer sus funciones, como pues la Unión Postal Universal, la Unión Internacional para la Protección Literaria y Artística y la Asociación Internacional de Médicos, entre otras muchas otras. Yo tengo una duda. Dime. Hablaste sobre la Santa Sede. Ajá, y aparte de que este se refiera solamente a los religiosos, sí que tiene una personalidad jurídica, ¿no? La personalidad jurídica, ¿qué tipo de poder le da? Pues es que esta personalidad jurídica pues le da este derecho, ¿no? O sea, a poder, a poder llevar a cabo tratados internacionales, ¿sabe? O sea, esta personalidad jurídica pues nos ayuda a poder contraer obligaciones y también exigir derechos y poder reclamarlos, ¿no? O sea, también el poder llevar a cabo tratados y todo este tipo de cosas con otros estados. Ah, ok. Bien, gracias. Yo tengo una duda. Tú mencionaste los concordatos. No me quedó Ujú. muy claro. ¿Son lo mismo que los tratados internacionales? Sí, o sea, es que sí, o sea, son lo mismo que los tratados, solo que ellos les llaman concordato, pero es básicamente un tratado de naturaleza internacional que pues hay entre la Santa Sede y un estado o un sujeto de derecho internacional que pues contiene el régimen jurídico de la Iglesia Católica en pues su sociedad civil y pues regula también otras cuestiones de intereses comunes. Ok, gracias. Me surgió otra duda. Ujú. Es que mencionaste sobre el Tratado de Letrán. ¿Qué es? Mira, pues el pacto de Letrán, o bueno, pactos de Letrán es de forma, hablamos de más de uno, porque son tres. Los pactos de Letrán o pactos laterenses fueron una serie de acuerdos que se firmaron por un cardenal llamado Pietro Gasparri en nombre del Papa Pío VI y que también firmó el primer ministro de Italia, en nombre de un rey, que básicamente significaba la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como un Estado soberano, ¿no? O sea, así como también el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y de la Iglesia Católica. O sea, básicamente en estos pactos le daban esa independencia al Vaticano, a la ciudad del Vaticano, o sea, la Santa Sede, para pues ser, o sea, ser dependiente, ¿no? O sea, no necesitar de Italia, ¿va? ¿No? O sea, pues, o sea, lo admiten como un estado independiente, también como, pues le da, lo dota de facultades de autogobierno y con opción a, pues, establecer las relaciones diplomáticas con otros estados, ¿no? O sea, este de, y así, o sea, fueron pactos, pues, así que eso definía. Ah, ok. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ahora vamos a hablar sobre la Soberana Orden de Malta. Eh, en otros, también llamada Orden de Malta, o de forma más larga, la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén,
de Rodas y de Malta. Por eso pues se acortó, ¿no? La Orden de Malta es una institución muy antigua de la civilización occidental y cristiana. Esta es una orden religiosa, va. Es una organización religiosa laica que está muy conectada con la Santa Sede porque la Santa Sede le otorgó le otorgó este reconocimiento como un sujeto de derecho internacional. O sea, la Santa Sede dijo, yo te reconozco como sujeto y por lo tanto, pues de ahí sale, ¿no? Este, esta orden, pues, tenía un carácter religioso y militar que fue creado por la antigüedad con el objetivo que tuvo de fundar un hospital en San Juan de Jerusalén cuando pues hubo como algún tipo de guerra y este hospital ayudaba a todo lo que viene siendo los peregrinos. Eh, si queremos catalogar a la Soberana Orden de Malta como un sujeto que ya conozcamos en el derecho internacional, creo que la clasificación más acertada podría ser una organización internacional, no un estado, sino una organización. Pues, pero aún así sigue siendo una institución religiosa cuya finalidad es la defensa de la fe católica. La Santa Sede pues le confirió una amplia autonomía, lo cual pues le permitió pues el adquirir obligaciones y exigir derechos de carácter internacional frente a otros estados que también le reconocen la capacidad jurídica internacional, ¿no? De Y mucha gente como que dice que no hay que considerarse, no hay que considerarlo como un sujeto de derecho internacional, sino que realmente se le debe de considerar una orden religiosa que depende de la Santa Sede. Pero sin embargo, pues no depende de la Santa Sede porque la Santa Sede ya le dio una autonomía. La misión de la Orden de Malta es defender la dignidad humana y atender a los necesitados. Pues las características principales que tienen es que pues es neutra, imparcial y apolítica. ¿Por qué? La Soberana Orden de Malta ofrece ayuda a todo enfermo, a víctimas de conflictos armados y desastres naturales, donde se les ofrece asistencia médica, se atiende a los refugiados, se distribuye fármacos y material básico para sobrevivir. En todo el mundo, pues, la Orden de Malta defiende la dignidad del ser humano y la asistencia a los necesitados, pues sin la distinción de procedencia o religión, que pues a pesar de ser una institución religiosa, no hace distinción a la hora de ayudar, porque pues su misión es pues ayudar sin ningún tipo de pues lineamiento, ¿no? O sea, por eso es neutra, imparcial y apolítica. Ella ayuda cuando es necesitada y ya, ¿no? La Orden de Malta actualmente actúa a través de 11 prioratos, 48 asociaciones nacionales, 133 misiones diplomáticas, una organización de ayuda internacional y 33 cuerpos nacionales de voluntarios, así como numerosos hospitales, centros médicos y muchas fundaciones especializadas que realmente no tienen ningún objetivo económico o político y pues no depende de ningún otro estado o gobierno. La Orden de Malta tiene relaciones bilaterales con muchos estados. O sea, cuando hablamos con muchos estados, hablamos con más de 100 estados en los que podemos mencionar a Austria, a Chipre, a Croacia, a España, Italia, a Argentina, a Belice, Brasil, Chile, a Egipto, a Afganistán, Jordania, a Tailandia, o sea, a muchísimos. Sin embargo,
no tenemos una relación ni bilateral ni de ningún tipo con, con ellos. O sea, México no tiene ninguna, pero eso no significa que la Soberana Orden de Malta no proporcione ayuda a México, porque lo ha hecho antiguamente cuando hubo, creo, terremotos, pero sí, no. Eh, pero la Soberana de Malta sí mantiene relaciones oficiales con Bélgica, Francia, Luxemburgo, Suiza y Canadá. La Soberana de Malta carece de un territorio, por eso es que más que se le dice que parece más como una organización, porque pues no tiene territorio como la Ciudad del Vaticano, ¿verdad? Sino que simplemente tiene su sede, por así llamarlo, en Roma, pero es básicamente un edificio y ya, porque pues como su misión es ayudar y así, pues realmente pues es muy de movimiento y así. Eh, Tengo una duda. Hace un momento hiciste mención de que la Orden de Malta no tiene territorio. ¿Por qué? Bueno, es que la Zona Orden de Malta no cuenta con un territorio porque, como dije anteriormente, no hay que asociarla como si fuera un estado. O sea, si queremos clasificarla como sujeto internacional, la clasificaríamos como organización. Y pues obviamente una organización no cuenta con un territorio, simplemente cuentan con sedes o un lugar en específico donde pues trabajan principalmente, que en el caso de la Soberana Orden de Malta, pues hablamos de que tiene su sede, por así llamarla, en Roma. Y así, ¿te ayuda a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ya para acabar, pues tenemos al Comité Internacional de la Cruz Roja, o como bien conocemos, la Cruz Roja Internacional, y en otros lados también se le llama Media Luna, por razones de respeto, más que nada. El Comité Internacional de la Cruz Roja, pues fue fundado en 1866 y pues trabaja en todo el mundo para prestar una ayuda humanitaria a todas las personas involucradas o afectadas por los conflictos y la violencia armada y para promover leyes por las que protege a las víctimas de la guerra. Esta es una institución independiente y neutral y su cometido dinama especialmente en los convenios de Ginebra de 1949. Tiene un sitio en Ginebra, Suiza, y emplea a muchísimas personas en 100 países y su financiación estriba principalmente por donativos voluntarios que preceden de los gobiernos y de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Pues sí, o sea, su misión es pues ayudar, ¿no? Prestar protección y pues asistencia humanitaria a cualquier tipo de víctimas. También toma medidas para responder a la emergencia y promueve también al mismo tiempo el respecto del derecho internacional humanitario y su implicación en la legislación nacional. ¿A qué me refiero? La Cruz Roja muchas veces le presenta ideas a estados para poder proteger de pues los derechos de humanos, ¿no? Sin embargo, pues como carece pues como todo estado es dependiente, o sea, es independiente, o sea, no necesita de otro, ni ningún otro le va a venir a decir qué hacer, pues simplemente pues son sugerencias, ¿no? Ya decir cada estado si las recibe bien, si no, pues también. Entonces, pues ellos simplemente dan como que ciertas ideas. La Cruz Roja no tiene mucha historia, o sea, que pues mencionar. La Cruz Roja fue fundada por Henry Dunach y creo haber leído en algún lugar que creo que las únicas personas que forman parte de la organización en sí
para su funcionamiento, ¿no? O sea, para cómo llevarse a cabo, creo que únicamente pueden ser las personas de origen suizo, de, y entonces, pues la Cruz Roja no tiene mucho que hablar, porque es muy simple, o sea, simplemente es una organización que ayuda. De ¿Cuáles son las características que tienen estas, pues, estos tres sujetos especiales? Que todos ellos son imparciales, neutros e independientes. Por eso es que se les considera como sujetos del derecho internacional, aunque pues hay muchas discusiones sobre si deberían o no, al menos con algunas. Y creo que eso es todo de mi parte, o bueno, todo de nuestra parte. Espero que todos hayan entendido los temas y damos por finalizado este trabajo.